Hola, buen día a todos los estudiantes. A través de este video vamos a revisar el contenido de la costumbre mercantil como fuente del derecho comercial. Nos dice nuestra legislación comercial, Código de Comercio, artículo tercero, que la costumbre mercantil tendrá la misma autoridad que la ley comercial, siempre y cuando no la contraríe, que estos hechos constitutivos de costumbre deben cumplir con ciertas características, como ser uniformes, reiterativos, generalizados y públicos. Como pueden observar, esta legislación no nos define qué es costumbre mercantil. Entonces podemos decir que la costumbre mercantil es una práctica o comportamiento social que se repite durante un periodo de tiempo con unas características. Estas características sí nos las presenta nuestro artículo tercero. Nos dice que sean públicos, uniformes, reiterados, generalizados, y a partir de ella podemos nosotros construir la definición de costumbre mercantil. Recuerden que las definiciones no se prueban, se justifican. Ahora, como pueden observar, les coloqué, se hizo un embed o una inyección o un empotramiento de esta imagen que estoy haciéndole círculos con el cursor, donde nos aparece el check-in. Bueno, este es un ejemplo generalizado, uniforme, público, respecto de una práctica, un uso, una costumbre que se ha generalizado en el sector turístico, donde no por existir en una norma, en el derecho positivo, las horas y el horario establecido donde debemos ingresar a un hotel 1 de la tarde, check-in, y el check-out a las 11 de la mañana o 12 del día, dependiendo de el lugar que estemos visitando. Entonces, como primer ejemplo de costumbre mercantil, vamos a referirnos al check-in y el check-out, que tienen como práctica reiterada los hoteles y aparta hoteles. Miremos estas características una a una. Se constituyen como el elemento objetivo de la costumbre mercantil. Por un lado, debe ser uniforme. ¿Qué quiere decir que tenga uniformidad? Que sea observada por la totalidad o casi la totalidad de las personas. Aquí encontramos las costumbres gremiales. Hace referencia a que a una cierta población, un determinado grupo de personas, donde esa práctica se ha constituido en costumbre. El ejemplo que les acabo de colocar: en el gremio del turismo existe una costumbre que es el check-in y el check-out frente a los visitantes del hotel, o como ya lo dijimos, el aparta hotel, el motel, como queramos llamar. Debe ser reiterada, reiteración, ha de ser observada a lo largo de los años. Debe tratarse de un hábito social que se consolide y se implante como norma jurídica. ¿Cuál debe ser ese periodo? Porque si estamos hablando de una reiteración, ¿hace cuánto desde qué tiempo se debe venir practicando esa costumbre mercantil para que se consolide como un derecho? Bueno, no existe en Colombia un periodo de tiempo que podamos nosotros establecer
para decir que una costumbre mercantil es reiterada. Lo único que debe existir en Colombia y se debe dar es que esa costumbre esté vigente, no por el tiempo, sino porque ha sido certificada por una entidad que es la llamada a realizar estas certificaciones y que esté vigente porque todavía o en ese momento se está realizando esas prácticas y esos usos. Nuestro escritor Velázquez, dentro de su libro de Instituciones de Derecho Comercial, nos habla de una costumbre extranjera o nos habla de un país, Inglaterra, donde en este país únicamente la costumbre mercantil que se ha establecido desde el siglo XII será una costumbre legal vigente para ese país. Es decir, que únicamente la costumbre que tiene esa vestus será considerada como costumbre mercantil en estos momentos. En Colombia, ya vuelvo y le repito, no existe ese término, un tiempo. Lo único que debemos verificar es que la costumbre se encuentre vigente. Publicidad. Claro, no puede existir una costumbre desconocida. La costumbre debe ser pública, que todos conozcamos que existe esa costumbre, ese uso social. No puede existir una costumbre mercantil en la clandestinidad. Conformidad a la ley. Ya lo dijimos, será costumbre mercantil y tendrá la misma autoridad, que no es cierto lo que dice el artículo tercero del Código de Comercio, porque no tiene la misma autoridad de la ley, pero estábamos leyendo la definición, ya más adelante voy a decir por qué no tiene la misma autoridad que la ley mercantil. Pero no puede contrariarla nunca. Y debe ser conforme a la moral cristiana. Ahora, y este es la primera investigación, primera pesquisa que deben realizar ustedes, señores, señoritas, donde deben investigar si este es un elemento constitutivo de la costumbre. Es decir, si la costumbre mercantil debe estar conforme a la moral cristiana. Para eso los invito a que busquemos la ley 153 de 1887 y la sentencia de constitucionalidad 224 del 94, moral social o moral general, hace parte de esto y esa es una de las conclusiones. Quiero que investiguen esa parte, jóvenes. Sigamos a ver. Ahora, además que tiene un componente objetivo, también tiene un componente subjetivo. Es la conciencia de obligatoriedad, es decir, que la comunidad o sector la considere obligatoria. Debo acudir a esa costumbre mercantil a pesar de que no esté en la ley positiva. ¿Qué clase de costumbre tenemos? Tenemos una costumbre local, según el territorio, local, nacional, extranjera e internacional. Asimismo, se clasifica según la relación que tenga con la ley. Es decir, puede ser una costumbre contra legem, es decir, una costumbre contraria a la ley, una costumbre que nunca podremos aplicar porque contraría la ley. Una costumbre secundum legem, podemos decir una costumbre que secunda la ley. Esta costumbre la hallamos en la norma positiva. Miremos el artículo 909 que nos habla sobre la venta de las cosas muebles e inmuebles. 909, un momento. Nos dice el artículo 909. Gastos dentro de un contrato.
nos dice, los gastos que ocasione un contrato, la celebración de un contrato, se dividirán por partes iguales entre el contratante, entre los contratantes, contratante y contratista, salvo la norma supletiva, jóvenes, ya sabemos cuáles son las normas supletivas, salvo que ellos no hayan estipulado a través de un contrato otra cosa. Salvo costumbre, dice el inciso segundo, salvo costumbre comercial o pacto en contrario, los gastos de entrega de la cosa vendida corresponden al vendedor y los de recibo de la misma al comprador. Entonces tenemos una costumbre secundum legem, aparece en la ley comercial. Y acá, jóvenes, vamos a explicarla. Entonces, ¿cuál es esta costumbre? Es decir, si vamos a celebrar un contrato, podemos estipular una cláusula que nos diga el contratista se hará cargo de tanto los gastos de envío como los gastos de recibo. Si hacemos eso, pues no tendríamos que acudir a la costumbre. Imaginémonos que no se estipuló nada al respecto. Tendríamos que aplicar la costumbre mercantil en el caso de que exista. Acá existe la posibilidad de que busquemos costumbre mercantil acreditada y podemos suplir esta posibilidad que nos da la ley, que existe una costumbre o una estipulación para efectos de regularla. Ya saben que si no existe costumbre y no existe una estipulación en favor de esta norma, tendremos que aplicar la norma conforme aparece en el Código de Comercio. Y aquí, jóvenes, donde yo falseo ese artículo tercero donde nos dice que tiene la misma autoridad que la ley. No, señores. La costumbre mercantil es una fuente subordinada y subsidiaria de la ley. Imaginémonos, y vamos a utilizar una metáfora, es respecto de un cultivo, una ejemplificación, una analogía, un ejemplo como una analogía. Entonces, imaginémonos un cultivo. La costumbre ara la tierra, ara el terreno para que posteriormente el derecho positivo la consolide a través de una norma. Es decir, es el derecho positivo donde tenemos unos sistemas jurídicos donde predomina el positivismo, es decir, la ley escrita, es la única que le va a autorizar, va a permitir que exista una costumbre mercantil, así como nuestra legislación, la misma ley es la que le da vida a esa costumbre mercantil. Si la ley no la mencionara, no pudiéramos acudir a la costumbre mercantil. Entonces, por eso la tesis que comparto de la doctora Marcela Castro de Cifuentes, donde nos dice que la costumbre mercantil es una fuente subordinada y subsidiaria de la ley mercantil. Entonces, ya conocemos cuál es la costumbre contra legem y la costumbre secundum legem. Tenemos unos ejemplos donde podemos revisarla, artículo 909, ya la revisamos, 1264 y 1341. Por favor, búsquenla y lo comentamos en la próxima clase. Y por último, como clasificación de la costumbre, tenemos la costumbre praeter legem. Es la verdadera costumbre mercantil. Esa no aparece en la ley. Costumbre praeter legem. Aquí traemos, esto vamos a ver ahora más adelante, porque esa costumbre praeter legem se afianza mucho en el sector inmobiliario, ventas, y en el sector ganadero. Ya lo vamos a revisar. ¿Cómo probamos la costumbre mercantil?
¿Cómo se prueba esa costumbre mercantil? Bueno, nuestro Código de Comercio en sus artículos, en el artículo 6, octavo y noveno, nos hablaba de la prueba de la costumbre mercantil, los cuales han quedado derogados a partir de la entrada en vigencia de nuestro Código General del Proceso, el cual en su artículo 179 nos dice cómo se prueba la costumbre mercantil. Entonces revisemos. La costumbre mercantil nacional y su vigencia se probará de la siguiente forma. Aquí tenemos, con el testimonio de dos comerciantes inscritos en la Cámara de Comercio que den cuenta de esos hechos, circunstancias repetitivas, uniformes, que en determinada localidad, en determinado lugar, constituyen costumbre mercantil. Asimismo, podremos probarla con la decisión, estamos hablando de la costumbre mercantil nacional o local. Asimismo, la costumbre se podrá probar con decisiones judiciales, es decir, una sentencia de un juez de la República, o en su defecto de un laudo arbitral que aseveren, que den fe de la existencia de esta costumbre mercantil. Es decir, el juez, dentro de su providencia, a partir del desahogo probatorio, habrá evidenciado que esa práctica reiterada, uniforme y pública se ha constituido en costumbre mercantil en determinado sector. Y por último, nos dice que la costumbre nacional se probará también con la certificación de la Cámara de Comercio del lugar donde rija. Muy bien, ya vamos a revisar eso. Ahora, segunda pregunta, jóvenes. Segunda pregunta para ustedes, segunda y última pregunta que les voy a hacer, que les quede a ustedes de pesquisa dentro de su tiempo autónomo del estudiante. Diferencia entre costumbre extranjera y costumbre internacional. Y podemos auscultar una diferencia, podemos evidenciarla porque el mismo Código General del Proceso nos dice que se prueban de manera distinta. Entonces nos dice que la costumbre mercantil extranjera y su vigencia se acreditará como con la certificación del respectivo cónsul colombiano o en su defecto la de una nación amiga. Y para esta certificación, miren, deben pedir inclusive con certificado, solicitarán constancia a la Cámara de Comercio de ese lugar, de ese extranjero, de ese lugar extranjero, de ese país extranjero, donde nos den cuenta que existe la costumbre mercantil. Seguido, podemos ver que la costumbre mercantil extranjera también se podrá probar a través de con el testimonio de dos abogados de reconocida honorabilidad, especialistas en derecho comercial. Y por último, también podrá probarse mediante un dictamen pericial, es decir, se utilizan dos medios de prueba, como es los testimonios, ya sea del cónsul, sea de los comerciantes, o también a través de una prueba pericial. Ahora, la costumbre mercantil internacional y su vigencia se probará con la copia de la sentencia o laudo arbitral que la hubiere proferido, interpretado o aplicado.
Es decir, tenemos que traer una sentencia de un juez internacional para verificar, o de una autoridad de esos organismos o sujetos de derecho internacional público que nos acredite la vigencia. Asimismo, se probará con certificación de la entidad internacional idónea o mediante dictamen pericial de igual forma. Miren que la forma de prueba o los medios de prueba que se pueden utilizar para la costumbre extranjera y la costumbre internacional son similares. Sin embargo, deben encontrar cuáles son esas diferencias de la una y de la otra. Revisemos entonces nuestra, revisemos entonces nuestra costumbre. Vamos a regresarnos, todavía no hemos terminado. Revisemos entonces nuestra costumbre. Voy a dejar